Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas a este tiempo de culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Un tiempo que nosotros hacemos con la determinación correcta. Al igual que hablamos el domingo, nosotros tomamos la determinación de dar culto en espíritu y en verdad, de guardar este momento durante la semana para poder estar unidos, escuchando la palabra, estando juntos para recibir lo que Dios nos tiene que dar, para darle a Dios lo que se merece y caminar juntos en la misma dirección. Vamos a estar orando para comenzar ese tiempo, vamos a hacerlo todos juntos. Padre, gracias por este tiempo, humilde, sencillo, a través de internet, pero un tiempo poderoso si damos culto en espíritu y en verdad. Si este culto lo tenemos con el corazón correcto, lo tenemos con la determinación bien alineada hacia ti, Padre, que es hacia donde queremos llegar, estar contigo, obrar por y para ti y hacerlo todo a través de tu fuerza y de tu gracia. Padre, que durante este rato que vamos a estar unidos, de verdad estemos recogiendo esas señales que tienes para nosotros en el campo, que estemos levantándonos como esas torres para poder hacer esa batalla espiritual allá donde nos encontremos. Y Padre, te pedimos también que nos llenes del Espíritu Santo para poder entender tu palabra y también que a través de la oración en esa batalla espiritual podamos hallar luego las respuestas en el campo. Oramos todos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en 1 Corintios 15 y en 1 Corintios 15 vamos a irnos al versículo 58. 1 Corintios 15, versículo 58, es el último del capítulo. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues tenemos estas palabras de Pedro que nos dicen, que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Es un poco el corazón del que estuvimos hablando, es la determinación de continuar, de avanzar, de ir hacia una meta, es la determinación de estar en el lugar correcto y, como dice aquí, de crecer en la obra del Señor siempre, en la obra de la evangelización, en la obra de levantar la iglesia, en la obra de impulsar a los remanentes, en la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Pero tenemos que estar firmes y constantes. Y esto se tiene que realizar a través de una determinación correcta, en una dirección también correcta. Por lo tanto, recordando el mensaje del domingo, nosotros tenemos que tomar esas determinaciones correctas. Vamos a ver algunos personajes en la Biblia que tomaron esas determinaciones. Por ejemplo, Abraham tomó la determinación de salir de la comodidad, del abrigo de su familia, de su hogar, del lugar donde él estaba y había tenido cierta prosperidad y tenía que salir hacia un lugar inhóspito, un lugar vacío donde ahí tendría que hallar otras respuestas diferentes. Pero eran las respuestas que Dios tenía para él. Y por lo tanto, Abraham, por lo menos, o por ejemplo, podemos ver en Génesis capítulo 12, los primeros versículos, que son ese llamado de Abraham, donde le llama de su tierra y de su parentela hacia una tierra que él le va a dar, que es una tierra prometida, es una tierra desde la que va a haber respuesta no solamente para él, sino para todas las generaciones que van a llegar después. La determinación llega, sigue el llamado del Señor y halla la respuesta que necesitaba. Podemos ver, por ejemplo, a José. José también tomó determinaciones correctas. Todos los personajes grandes en la Biblia tomaron determinaciones importantes, pero José podemos ver una que también lo es. ¿Cuál es la determinación? La determinación es la de permanecer en medio del sufrimiento, en medio del problema, en medio del caos, en medio de la situación difícil. José tomó la determinación de permanecer, de estar ahí, de insistir dentro de esa bendición y esa paz que le daba Emmanuel. Dios estaba con él, eso es lo que él sentía y percibía, y esperando la oportunidad
para poder llegar hasta donde Dios le había dicho que iba a llegar. Era un lugar alto, era un lugar importante donde él pudiese ser origen de bendición, como lo fue en aquel momento. Pero la determinación tiene que estar ahí. La determinación de permanecer, insistir y no dejarse llevar. La determinación de, escuchando la voz de Dios y entendiendo que hay un plan más grande, atravesar todo problema y toda circunstancia. Y José halló la respuesta. Fiel tras años de injusticia, finalmente se hizo justicia o se llegó al cumplimiento del plan de Dios. Moisés, después, porque nos encontramos entre Génesis y Éxodo un espacio largo de tiempo, Moisés tuvo que tomar también determinaciones importantes. Podemos leer en los primeros capítulos del Éxodo, cuando se está narrando la historia, y llegamos al momento en el que Dios tiene que hablar con con Moisés, de una forma muy, parece que directa, ciertamente, y a pesar de las limitaciones que él veía que tenía, y a pesar de la inmensa o el inmenso mandato que tenía por delante, era una empresa muy difícil, muy complicada. Yo creo que nadie hubiese querido estar en su lugar, ¿no? Tener que volver otra vez a Egipto con todo lo que había ocurrido y tener que pedirle al faraón que libere a su pueblo. Es algo que pues nadie querría hacer porque es difícil, es complicado y posiblemente te fuese a costar la vida. Pero Moisés al final acabó obedeciendo. Tuvo la determinación de obedecer en una misión que era difícil o podríamos incluso decir que imposible. ¿Cómo iba eso a tener un buen fin? Pero al final halló la respuesta. Y el pueblo pudo ver a través también de la labor de Moisés como Dios estaba con él y estaba con ellos. Pero llegamos luego más tarde a Josué, a su discípulo. ¿Cómo vamos a conquistar Canaán? Si es que es verdad, es una tierra de gigantes, de grandes pueblos, de ciudades algunas amuralladas, de grandes ejércitos, de gente que lleva viviendo ahí mucho tiempo y están preparados para la batalla. ¿Cómo nosotros, esclavos, vamos a lidiar con todo ello? Era algo, pues quizá imposible también, pero había que tomar una determinación valiente dentro de un liderazgo firme, como era el de Josué. La determinación valiente de avanzar, de ir y hallar la victoria que estaba preparada, la victoria que estaba prometida por Dios. Así que Josué, cuando recibe en esos primeros versículos del libro, versículos sobre todo del 3 al 9, más o menos, nos hallamos varias veces la misma frase y en la misma entonación. Esfuérzate y sé valiente. Porque vas a tener que, dentro de esa determinación, de la valentía y del esfuerzo y de la confianza en Dios, ahí vas a hallarte enfrente desastres, problemas, guerras, muerte, destrucción. Va a ser difícil. Por eso tienes que, como dice luego más tarde, aferrarte a este libro de la ley para que todo lo que hagas te vaya bien. Tenemos más personajes, por ejemplo, Ruth. ¿Cuál fue la determinación de Ruth? La determinación de Ruth fue la fidelidad. El amor hacia su suegra, la fidelidad y ver también como en la esperanza de que Dios iba a obrar, pues se hallaron las respuestas. Vamos a ir ahora a David. ¿Por qué David tenía esta relevancia? Pues tomó la determinación de dejar que Dios obrara. Tomó la determinación de dejar que Dios obrara. Para empezar, aguardó hasta el momento, hasta el horario que llegó, en el cual su padre le envía a batalla, le envía al frente para ver a sus hermanos. Y ve el plan de Dios, ve el horario, ve la circunstancia y halla la respuesta delante de Goliat. Cuando él experimenta toda esa situación, se le llama como general de los ejércitos y consigue muchas batallas para Israel, muchas victorias. Y después tiene que salir huyendo. Y cuando sale huyendo, él lo tiene que hacer con la misma determinación que al principio, sabiendo que había un plan grande de parte de Dios para él. Tiene opciones de matar a Saúl. Podía haberlo
no intentado, sino podía haberlo hecho porque lo tuvo muy fácil. Sin embargo, optó por esperar frente a un enemigo también enorme como lo era Goliat, pero a su forma, y esperó al tiempo y al horario y al plan de Dios. Elías también tuvo la determinación para defender la verdad y defender el honor y la gloria de Dios en el monte del Carmelo. Y tuvo que tomar determinaciones importantes en su vida. Eliseo también, su discípulo, tuvo que tomar determinaciones, entre ellas, pues la de dejar todo lo que tenía atrás e irse a seguir, a servir y a aprender de Elías, el profeta del Señor. Vemos, por ejemplo, los remanentes se van a acordar muy bien porque lo están viendo estas semanas, y es la reconstrucción del templo. La reconstrucción de Israel después del cautiverio de Babilonia. Zorobabel es enviado a reconstruir el templo, Nehemías, las murallas, Esdras, la ley y la vida espiritual del pueblo. Personas que Dios levanta con la determinación correctas, que iban en un principio con el corazón de servir a Dios y después vieron cómo Dios proveía de todo lo que hacía falta. Dios les llevó desde Babilonia con todo lo necesario para poder levantar templo, murallas y luego más tarde poder tener ese renacer espiritual y ese reorganizarse espiritualmente y religiosamente del pueblo de Dios. Podemos hablar en el Antiguo Testamento, por supuesto, de Daniel, la determinación de dar culto cuando estaba prohibido. Podemos hablar de Esther, la determinación de ir y hablar con el rey aún sabiendo que en la forma y en el momento podía ser llevada es decir, a ser, ¿cómo decirlo? Bueno, a morir, es decir, a ser, en este caso, entregada a la ley, que cuando alguien molestaba al rey, es decir, las circunstancias las narra el propio libro, pues podía ser condenada a muerte. Y esa condena a muerte es la que estaba ahí alrededor. Pero, sin embargo, Esther tomó la determinación de ir para salvar a su pueblo. En el Nuevo Testamento nos encontramos a personajes que tomaron determinaciones correctas. Me gusta mucho recordar a Pedro, la determinación correcta de Pedro. No la determinación de cortar la oreja o de Señor, no vayamos para que no te pase nada. No digo esa determinación de entrañas, sino de la determinación dentro de la comprensión del Evangelio y la comprensión de la misión que tenían para su vida y la tranquilidad de que todo estaba en las manos de Dios. ¿A qué me refiero? Sanan al paralítico, se levanta, dan gloria a Dios, se arma un revuelo enorme y los tienen que llevar ante el Sanedrín. 2 veces le ocurre a Pedro, al menos que nosotros sepamos, que están registradas tal y como nosotros vemos en los primeros capítulos de Hechos. 2 veces va Pedro a hablar con los principales del pueblo de Dios, los religiosos, los que tenían poder y capacidad para tomar muchas determinaciones, entre ellas incluso acabar con su vida, de alguna forma lo podían haber hecho. Y Pedro tenía la misma determinación: no voy a dejar de predicar que Jesús es el Cristo. Y en 2 veces encontramos esa misma determinación y encontramos cómo a la vuelta había gozo y felicidad en la iglesia. El apóstol Pablo tomó también grandes determinaciones. Una muy importante fue cuando él entendió que Jesús era el Cristo, comprendió que a los que perseguía tenían que ser su familia y al que perseguía, que era Cristo, era quien tenía que representar por todo el mundo. Por lo tanto, Pablo se convierte en el gran predicador, en el gran misionero que es relatado en el texto bíblico, pero lo hizo a través de determinación. Y la determinación primera, la determinación de ir a las misiones, la determinación de volver a insistir a pesar del sufrimiento y las dificultades, a pesar a veces de no tener, de haber poco, de tener momentos de pobreza, como él habla claramente a las iglesias,
pero la determinación hasta el final. Y cuando digo hasta el final, es hasta el último día de su vida donde él estaba predicando. Y eso lo demuestra en otras ocasiones, cuando Pablo sabe que va a meterse en problemas, va a haber jaleo, pero él continúa y continúa y continúa porque es más importante predicar el Evangelio, es más importante morir para Cristo que vivir para uno mismo. Y finalmente nos quedamos con la gran determinación de todas, que es Jesucristo. La determinación de Cristo, ¿cuál fue? Señor, que pase de mí esta copa, si fuese por mí, porque no quiero sufrir. La humanidad de Cristo está ahí, la vemos. 100% hombre, pero también 100% Dios. Y él dijo, voy a obedecer, voy a ir hasta el final, voy a morir en esa cruz para poder salvarlos a todos. La determinación del sacrificio de Cristo por amor es nuestro espejo. El morir nosotros para que Cristo pueda vivir. El llevar nosotros la cruz que tiene que estar sobre nuestros hombros. El que para poder ser seguidor o discípulo de Cristo tenemos que dejar todo lo demás y vivir solo por y para Cristo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de poder vivir y de poder servirte. Tenemos la oportunidad de poder ser esos discípulos que tú nos llamas para hacer la evangelización del mundo. Te queremos agradecer, Padre, que hayamos podido comprender esta gran verdad, que tú nos hayas dado esta gracia para poder entender este mensaje, que sobre todo mensaje en el mundo. No hay ideología, no hay filosofía, no hay religión, no hay otro evangelio, Padre. Solo el mensaje de Jesucristo es el que tiene poder. Y Padre, queremos también de esta forma, como Iglesia Aposento Alto, tener la determinación de continuar, de aferrarnos, de insistir. Tenemos que tomar la determinación de la Iglesia Aposento Alto, de apostar por nosotros, apostar por la Iglesia, apostar por el ministerio que tenemos, apostar para que o porque nosotros podamos hacer esa evangelización del mundo. Oramos, Padre, para que tú cambies nuestro corazón, nuestra mente, para que fortalezcas nuestro espíritu para poder ser esos discípulos que tú demandas que tenemos que ser. Padre, oramos en nombre de Jesucristo por el ministerio de remanentes, que dentro de poco empezamos nueva etapa y la queremos empezar a través de la llenura del Espíritu Santo, con la sabiduría que Él nos va a dar. Queremos empezar con el corazón correcto, queremos empezar hacia ese mensaje que tú quieres que transmitamos a los remanentes. Oramos, Padre, por los padres también, que tienen una parte absolutamente protagonista en este momento y en este caso, porque, Padre, en los hogares es donde tu palabra se tiene que predicar, se tiene que enraizar y vivir. En los hogares es donde de verdad se levantan los remanentes. Por lo que te pedimos, Padre, que en los hogares de la Iglesia Aposento Alto se estén levantando los discípulos y las casas de misión. Padre, oramos también por esa evangelización de las 237 naciones en las cuales nosotros estamos una pequeña representación en la Iglesia, pero Padre, hay muchas naciones que tenemos que llegar, hay que predicar a muchos lugares, tenemos que continuar e insistir en las puertas que tú nos has abierto para predicar a través de estos hermanos y discípulos que se encuentran en tantos lugares como Miami, como Colombia, Panamá, en muchos lugares que nos están escuchando ahora mismo. Oramos, Padre, porque queremos ser una iglesia utilizada por ti, útil en tus manos, que sirva al propósito de la evangelización del mundo. Oramos todos juntos en el nombre de Jesucristo. Amén.